Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropez. El rey Knud de Dinamarca fue muy impopular en general y aún así fue santificado posteriormente. A este se le conoce en el mundo hispano e incluso en los registros de la iglesia como San Canuto IV de Dinamarca. Hay mucha literatura sobre San Canuto relacionada con su santidad, que es algo romántica. Aquí lo veremos como rey. Pero es también interesante la confusión alrededor del día de su conmemoración, porque normalmente se le conmemora, en la actualidad se le conmemora el 10 de enero, día en que fue asesinado por los rebeldes. Esto fue en la iglesia de San Albano en el año 1086. Ha quedado registrado en algunos sitios que estaba rezando y que fue un momento de iluminación. Pero respecto a la fecha de su conmemoración, durante mucho tiempo se le conmemoró el 19 de enero. Ese fue el día en que lo canonizaron. Como nota curiosa, les cuento que San Canuto lo celebran también los amantes de la marihuana. Y eso fue por el juego de palabras de canuto, que es hacerse un canuto, que viene de tubo. Y un grupo de estudiantes decidieron celebrar en el año 79 el día de San Canuto haciendo una gran fumada. Eso fue en Bilbao el 19 de enero, luego se repitió en otras ciudades al año siguiente y así pues quedó de forma humorística la relación de San Canuto con los amantes de la planta de marihuana. Entre el siglo XI y principios del siglo XII, los cambios económicos y sociales fueron muy profundos. La población danesa además creció muchísimo. Se estima que la población pasó de 500.000 hacia el año 1000 a más de 1 millón a principios del siglo XII, es decir, 1100, 1200. Eso fue además impulsado por el clima, un clima que tenía veranos cálidos, inviernos suaves. Las cosechas y la agricultura fue más estable en este periodo. El crecimiento demográfico trajo también cambios en el entorno. Exigía una expansión territorial, agrícola, ganadera. Por lo tanto, se talaron bosques. Además, para construir viviendas, iglesias, más barcos, para una flota creciente. La cristianización además trajo consigo nuevos símbolos, costumbres y una estructura administrativa compleja que estaba muy inspirada en el sur de Europa. Por ejemplo, a través de la iglesia se implantó el sistema de impuestos regulares. El diezmo ya llegaría más tarde, pero había una serie de rutinas, de lo que hoy llamaríamos procesos burocráticos que antes no existían. Estos aspectos de desarrollo reflejan cómo Dinamarca se transformaba de una sociedad vikinga fragmentada, guerrera y descentralizada en un reino medieval y más organizado, centralizado y con unas instituciones creyentes tanto religiosas como políticas. En
En el gobierno de Knud, por primera vez se encuentra evidencia real escrita y confiable de la administración. Habían cortesanos, administradores de propiedades reales, que se encargaban de recaudar las rentas y registrarlo. También fortaleció el poder eclesiástico. Se construyeron muchas iglesias durante su reinado. También Knud regaló muchas tierras a la iglesia, dio fondos para la construcción, por ejemplo, de la catedral de Lund. Se fue convirtiendo en un centro religioso. Posteriormente sería el arzobispado. Lund, que respecto a la Dinamarca central estaba marginado porque estaba hacia la frontera del este, tenía una ubicación estratégica respecto al mar Báltico y al norte de Europa. También prohibió prácticas como el secuestro de esclavos para liberarlos después por pagos, o atacar a sacerdotes, los protegió, mejoró su vida o las condiciones de la vida que tenían. Cuando Knud estaba preparando una invasión a Inglaterra, quería restaurar el antiguo dominio danés que había existido en tiempos de Knud el Grande, tenía el apoyo de su suegro, el conde de Flandes, y ordenó a la flota reunirse en Limfjord, que está en el norte de Jutlandia. La salida demoró y pues muchos de los soldados de la flota eran campesinos y se empezaron a impacientar. Porque estaban obligados allí a esperar y a permanecer allí pues durante el verano. El hermano de Knud, Olaf, se presentó un poco como portavoz del rey y bueno, tratando de bajar los ánimos, de defenderlo, que fue malentendido por Knud y por traición lo mandó a encarcelar en Flandes. Recordemos que él tenía el apoyo de su suegro en Flandes para esta invasión a Inglaterra. Cuando vino la época de la cosecha, estos campesinos decidieron irse a pesar de las multas que les iban a poner. Pero bueno, toda la reacción de Knud, del rey Knud, produjo una rebelión que se extendió por todo el país. Primero fue en Slesvig, luego en Odense, y ahí fue donde asesinaron al rey en el año 86, mientras oraba en la iglesia de San Albano en Odense, junto con varios de sus hombres y su hermano Benedicto. Bueno, hay mucha mística alrededor de esta muerte, que fue utilizado también para la canonización. Cuenta la leyenda que el rey Knud se refugió junto a su hermano Benedict y su séquito en una iglesia. El rey se arrodilló frente al altar, cantando salmos, himnos, mientras su hermano Benedict y sus últimos guardias intentaban contener a los rebeldes. La puerta estaba bloqueada, pero por las ventanas lanzaban piedras, arrojaban lanzas, y una de estas piedras golpeó al rey en la cabeza. Y él tranquilamente tomó un cáliz del altar para recoger la sangre que brotaba de la herida abierta de su cabeza, mientras seguía cantando. Cantó hasta que finalmente una lanza lo alcanzó en el costado y le quitó la vida. No solo a Knud, sino también a su hermano y a 17 hombres que fueron finalmente asesinados por los rebeldes. El rey y su hermano fueron enterrados en la iglesia y pronto el sacerdote del lugar empezó a relatar todo tipo de visiones, de señales que indicaban que Knud era un santo. El hecho de que hubiera sido asesinado en una iglesia mientras cantaba himnos, salmos pacíficamente, en lugar de empuñar las armas para defenderse, y que además el santuario hubiera sido profanado por la violencia, fortaleció los argumentos a favor de la canonización.
a Olaf lo liberan y lo proclaman rey. Tuvo la mala suerte de que durante su reinado Dinamarca sufrió una serie de malas cosechas. Hubo muchas hambrunas a causa de las condiciones climáticas. Por eso le llamaban Olaf Hambre. Estas desgracias se consideraron un castigo de Dios por la rebelión y la muerte de un santo rey. Eso durante un periodo largo de la historia. El hermano que vendría después de Olaf, el pobre Olaf que le quedó el apodo de Hambre, este rey Erik Aekod o Erik el Bueno, es comparado con su hermano y admirado. Erik presidió la ceremonia un Viernes Santo del año 1101 en el que se canonizaba a el rey Knud. Algo muy conveniente porque tener un santo en la familia era bueno, daba prestigio además a la dinastía danesa. Ya casi todos los reinos de la cristiandad parecían tener su propio santo patrono. Incluso Noruega tenía a Olaf el Santo hacía muchos años. Estamos en la Edad Media. ¿Y qué pasa? Las hambrunas son terribles porque se habla mucho de la peste. La peste mata rápido, pero cuando hay hambrunas, la muerte es lenta. La gente tiene inanición, se pierde la razón, se pierden los dientes, las heridas no se curan, los niños, no hay niños que nacen, mueren niños, hay canibalismo también. Y esto genera en una sociedad una serie de creencias o de especulaciones. Entonces ese contraste entre las hambrunas y un periodo de mejoría con este Erik el Bueno, pues Saxo Grammaticus se escribe elogios sobre él, sobre los gloriosos dones de su mente, el crecimiento raro y admirable, su voz gloriosa, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que además este Erik es el abuelo de Valdemar el Grande. Y aquí es una historia que veremos en el próximo episodio, el punto de partida también de una saga que traerá un cambio a Dinamarca. Si te gusta este viaje por la historia nórdica, suscríbete al podcast y dale me gusta. Así me ayudas a seguir creando nuevos episodios. Otro ejemplo de cómo se integraba Dinamarca a la comunidad cristiana europea era la participación en las cruzadas. La primera cruzada se organizó en el año 1095, fue el Papa Urbano II, y allí pues se reunían los ejércitos en Constantinopla con el fin de ir a Tierra Santa. Fueron príncipes como el duque de Normandía, el conde de Flandes, algún hijo de Sven Stritzen, que no fue rey. Algunos pues eran asesinados en el camino u otros asesinados por los turcos. También entra Dinamarca en ese mercado de reliquias de los santos que se genera en Europa en ese periodo. Erik y su reina Bodil, eligieron peregrinar a Jerusalén, pero tampoco sobrevivieron. El rey murió en Chipre, la reina la reina sí llegó a Jerusalén, y esto fue en 1103. Cuando el rey se fue de cruzada, quedó en la regencia su hijo Harald y gobernó con mano muy dura, en ausencia de su padre, lo que no gustaba a los nobles. Por eso, cuando muere el rey, se reúnen nuevamente y estos nobles y grandes del reino deciden que
el próximo rey será el último o el hijo más pequeño de Sven Stridsson, Nils. Nils gobernó durante 30 años y eso dio una cierta estabilidad y una tranquilidad al reino, que es algo de lo más positivo que tuvo en comparación con otros reyes. Siguió cooperando con la iglesia, con los jefes de otros países. La relación con el Papa era buena, porque no era un rey agresivo, no era un rey expansivo. Otro aspecto positivo fue que Nils redujo la corte al mínimo. Esto tras las quejas de los campesinos, porque por este derecho a la pernota que tenían los reyes de ser recibidos por nobles o campesinos cuando pasaban por ahí. Y si un séquito era muy grande, pues eran gastos que había que cubrir. Esto de que redujo el aparato de poder, o aparentemente, no le gustaba a Saxo Grammaticus, porque él contaba que Nils fue un rey inepto. Aquí tenemos otra vez la contraposición. Esto es muy interesante de qué reyes son capaces o incapaces para Saxo Grammaticus cuando cuenta la historia del reino. Y ahí tenemos que él tiene unos reyes que les gusta y otros que no. Sus reyes preferidos son aquellos que son expansivos, fuertes de carácter y castigadores, ¿no? Mientras que los que son pacíficos, buscan legalistas, tratan de crear una burocracia menor, son para este historiador poeta un incapaz. Pero están también las crónicas de Roskilde que hablan de él como un hombre pacífico, directo y un absoluto gobernante. Que también son narraciones conciliadoras con el rey de turno. Para entender también Dinamarca hay que entender el contexto europeo. Y en ese periodo hay una disputa entre el Papa y los monarcas sobre quién tenía la autoridad para nombrar altos cargos de la iglesia, es decir, obispos o abades, que es un conflicto que se conoce como la querella de las investiduras. Por ejemplo, en el 75, el Papa Gregorio VII prohibió a los gobernantes seculares, o sea, reyes, emperadores, que realizaran investiduras, nombrar obispos, abades, y entregarles esos símbolos de autoridad que tienen, que ser el bastón y el anillo. El Papa quería liberar a la Iglesia del control político de reyes, de príncipes. Pero esto produjo una lucha con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía mucho poder. En Francia y en Inglaterra también los reyes dejaron de hacer esa práctica, así que los obispos ya eran nombrados por el Papa, pero tenían que jurar lealtad al monarca. Y de esta manera pues se buscaba tener un equilibrio entre la autoridad real y la autoridad eclesiástica. En Dinamarca, con Sven Stridsson, los reyes daneses ya habían dejado de ejercer esta investidura directa, pero seguían influyendo en la elección de esos obispos y proponían candidatos. Dinamarca, en el periodo de Sven Stridsson y sus descendientes, adoptó una postura más cooperativa con Roma, mientras que Suecia, por ejemplo, resistió durante mucho tiempo la autoridad papal en todos estos temas y fue hasta el siglo XIII que no dejó de hacer las investiduras a los obispos.
A comienzos del siglo XII, Dinamarca vivió una época de fronteras inestables y de poder disputado. Hubo campañas, y estas campañas o expediciones eran expediciones diferentes, eran campañas militares con el fin de cristianizar. Las incursiones de los vendos, estos pueblos eslavos, atacaban las costas danesas. Por ello, el rey Niels nombró a su sobrino Knud Lavard duque de Slesvig, para tener un hombre fuerte allí en el sur. Knud Lavard era hijo legítimo del rey Erik el Bueno. Knud conocía bien la zona porque había sido educado en la corte de un duque sajón. Así que aseguró esta frontera, restauró el comercio y se generó una paz en esta zona. Pero su ascenso a duque despertó recelos internos en el reino. No solo porque era duque de Slesvig, sino que heredó dominios eslavos, porque también era vasallo del rey alemán, del rey alemán Lotario, que es donde se había criado. Y esto le daba mucho más poder. Y esto se percibía como una amenaza para la independencia danesa. Además, la sucesión al trono no estaba clara. El propio hijo de Niels, Magnus, veía a Knud como un rival directo. En 1131, tras una reunión convocada en el bosque de Haraldssted, Knud Lavard fue asesinado por su primo Magnus. Esta traición se consumó bajo el pretexto de la paz, y con ello se desató una guerra civil. Días más tarde, la viuda de Knud, la princesa rusa Ingeborg, dio a luz un hijo al que llamó Valdemar, en honor a su abuelo, el gran duque Vladimir de Kiev. Ese niño sería más tarde conocido como Valdemar el Grande, figura clave en la reconstrucción y el fortalecimiento del reino danés. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que somos el fruto del pasado y estamos escribiendo la historia de mañana. Te espero en el próximo episodio de Historias Boreales.